Hay otro punto en la tarea donde les pido que vean unas gráficas y les pido que evalúen x0, x3, por ejemplo. Y les pido que vean si es continua y no es continua. Por ejemplo, en x igual a 0, ¿sí? Ustedes tienen que evaluar. Aquí es x igual a 0 y aquí yo evalúo si es continua. Díganme ustedes, ¿hay continuidad? Claro que hay continuidad. Entonces, x igual a 0 es continua. ¿Sí? ¿Qué pasa en x igual a 3? Bueno, en x igual a 3, si se dan cuenta, 1, 2, 3, aquí no hay hay continuidad, entonces es discontinua. Y luego les pido que evalúen por qué es discontinua. Bueno, pues aquí si se dan cuenta, no está definida. Entonces no tiene un límite finito como tal, ni por un lado ni por el otro, y no hay una convergencia, no se unen esos puntos en algún punto de la gráfica, y tiene una rama que va a ser infinita en este punto. O sea, tenemos aquí la asíntota vertical. Entonces, esta es discontinua por eso. Ahora había otros ejercicios donde les ponían dos gráficas, la gráfica A y la gráfica B. La primera pregunta era que evaluaran en las dos gráficas si las dos eran continuas en x igual a 2. Se iban y por ejemplo en este punto, ¿sí? Venía un punto que estaba salido, ¿ok? Eso era en la gráfica A. Aquí pues no hay continuidad. Cuando les pongan una gráfica con un punto que se ve así un punto blanco y el punto por arriba o por abajo, pero si está ubicada en 2, esa gráfica no tiene continuidad, ¿sí? Está definida, sí está definida en X, pero no tiene continuidad porque no sigue el proceso de estas, ¿ok? Tiene un punto desplazado. Es una discontinuidad evitable, ¿ok? Se puede realizar con límites. Ahora, nada más les pedían que dijeran si era continua o no continua. En este caso, ¿sí? En esta cuando estaba igual a menos 2, sí les daba un punto específico de la gráfica y pues esta sí era continua, no había ningún problema. Cuando evaluamos, por ejemplo, les pedían que evaluaran x en el problema en la gráfica A, menos 4, pues sí era continua también, porque pasaba, de hecho, pasaba pues exactamente por el punto y tenía una continuidad. Y en B también era continua, porque aquí, si se daban cuenta, cada vez cuando x valía 0, pues nos daba un punto, creo que hasta del vértice de la gráfica y también era continua, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que la continuidad se va a marcar por el hecho de la gráfica va a estar presente por una secuencia de puntos. Y cuando, por ejemplo, tenemos una discontinuidad, va a ser que les van a poner un punto que no existe ahí y existe en otra parte de la línea, ¿sí? Del valor de x. O en el caso, por ejemplo, pasado, que teníamos, por ejemplo, una discontinuidad que iba hacia otro lado, ¿sí? Que, por ejemplo, se formaba alguna asíntota. ¿Ok? Entonces, eso es lo que marca que es continua y discontinua y así es como se resuelven estos problemas. Vamos a ver los ejercicios de los problemas, que venía el primero, que era un experimento biológico, la población de una colonia de bacterias que va a estar dada en millones. Después de x de días está dada por esta función. Entonces vamos a evaluar cuál va a ser mi x. Obviamente mi x va a ser los días y mi y van a ser los millones de bacterias. ¿Ok? El inciso A nos pide que cuál es la población inicial de la colonia. Entonces vamos a ver cuál es el inciso A. Sería esta misma función, 4 entre 2 más 8 acuérdense que es un número, por 2 a la x. ¿Ok? Vamos a evaluar el límite de esta función cuando x tiende a 0. ¿Por qué 0? Porque estamos evaluando los días. Entonces el experimento en la parte inicial queremos ver cuántas bacterias inicialmente es. Entonces lo que vamos a hacer es que esta x vamos a sustituirla por el 0. Comenzamos. El límite cuando x tiende a 0 de 4 sobre 2 más 8 por por 0, ¿ok? Aquí tenemos que realizamos las operaciones,
aquí ya se hizo la sustitución. Menos 2 por 0, pues nos va a dar 0. Entonces tenemos 4 sobre 2 más 8e menos 2 por 0, 0. ¿Ok? Nos queda e evaluado a la 0. Y recuerden que todo número evaluado a la 0 nos da, así es, nos da 1. ¿Ok? Entonces va a ser 4 entre 2 más 8 que multiplica a e a la 0, que va a ser por 1. ¿Ok? Y entonces nos queda 4 sobre 8 por 1, 8 más 2, 10. Aquí nos van a dar 0,4 décimos. Entonces son 0,4 millones de bacterias. Iniciales. Entonces, en este punto hay 0,4 millones de bacterias. ¿Ok? Así es como evaluamos este tipo de problemas cuando nos ponen el punto inicial. Vamos a ver el inciso B. Ok, vamos a ver el inciso B del primer problema. Y este nos dice que resolvamos el límite cuando x tiende hacia infinito positivo. Y vamos a obtener la información acerca de si la población crece indefinidamente o tiende a estabilizarse. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a evaluar esta función hacia infinito positivo y vamos a ver si según pasa el tiempo en x, o sea, en los días, si son indefinidos, las bacterias tienden a crecer indefinidamente, ¿sí? Llegan a crecer indefinidamente o llegan a estabilizarse en algún número. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a sustituir en lugar de x por infinito. Entonces, 4 sobre 2 más 8 por el número e. Recuerden que e es un número, menos 2 por infinito. Ahora bien, aquí tenemos una multiplicación por infinito, ¿sí? Una multiplicación por infinito se define por una constante, que sería menos 2, por el número infinito. Aquí va a haber dos cosas. Si k es mayor a 1, en este caso es mayor a 1, ese sería infinito positivo. Si k es menor a 1, es menos infinito. Aquí k, pues obviamente es menor a 1 porque es menos 2, por lo tanto esto se vuelve menos infinito. Entonces tenemos 4 sobre 2 más 8e a la menos infinito. ¿Ok? Cuando tenemos también, vamos a seguir usando la regla de los infinitos, cuando tenemos un número, en este caso es un número que es mayor a 1, porque hay que recordar cuánto vale el número e, viene valiendo como 2.718281, entonces pues es mayor, ¿no? Entonces un número elevado a menos infinito, en este caso, según las reglas, nos dice que si se evalúa ese número hacia el infinito, se vuelve, por ejemplo, si tenemos k está elevado a menos infinito, ¿ok? Pero si el número k es mayor a 1, ¿sí? En este caso, pues es el número e, que ya les dije que vale 2.718. Esto vale igual a 0. Entonces, si k tiende a menos infinito, ¿sí? Pero su k es mayor a 1, esto es igual a 0. Entonces, esto se vuelve 0, chicos. ¿Ok? Entonces, tenemos que e a un número 0, pues se convierte en 1. Entonces, tenemos 4, 2 más 8 por e a la 0. Perdón, no, este no es el 0, sino que el número como tal vale ahora 0. Entonces aquí sería 0. Y tenemos, pues ya nos queda 8 por 0,
0, nos quedan 4 sobre 2. Entonces, vamos a tener 4 sobre 2 es igual a 2. En 2 millones, cuando llegue a 2 millones de bacterias, se van a estabilizar y ya no va a haber crecimiento. Simplemente se van a quedar estancadas en 2 millones de bacterias. Si esto sigue creciendo, creciendo, los días siguen pasando, las bacterias ya no van a crecer más de 2 millones de bacterias. ¿Ok?